Bienvenido a Polvo, bienvenida a Polvo y Miseria. Seguimos nuestro estudio de Apocalipsis 6, pasamos al segundo sello, a la apertura del segundo sello. Y ¿cómo estás, Luis? Bendecido por el Señor, muy contento de poder seguir estudiando las Escrituras, este libro tan interesante que solamente Él con sus planes reveladores, solamente digno de su persona y digno de conocer todo pasado, presente y futuro, podía revelar esto. Es una maravilla, es una de las grandezas de Dios, la revelación de este libro. Y como nos habla, como decía ayer el estudio también en la predicación, el que hace maravillas entre nosotros, a Él gracias, y a Él nos revela. Muy bien. Ok. Segundo sello, versículos 3 y 4. 3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Vemos más claramente cómo no puede ser este jinete nuestro Señor amado Yeshua, sino que es el mismísimo anticristo. Luis abrió el segundo sello, el que los abre es Yeshua, y nuevamente aparece un ser viviente, el segundo, que dice las mismas palabras que en el primero: ven y mira. Se lo dice a Juan y nos lo dice a nosotros también. Sí, es importante que ahorita podamos mirar, observar en este texto que lo que se nos está revelando, como íbamos también en el jinete anterior, el paralelo a Mateo 24. En esta ocasión, después de hablar de los falsos cristos, ahora decía: y oiréis de guerras y rumores de guerras. No os alarméis, porque es necesario que todo ocurra, pero no será aún el fin, pues se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y ese es un claro lenguaje que está hablando de este jinete. Dice que trae, primeramente dice que el segundo ser viviente que abre el sello, entendemos que es el becerro, ¿no? El segundo de los cuatro. Y correlación con el Evangelio de Marcos. Sí, donde el Señor se revela como un siervo. Siervo sufriente. El siervo sufriente. Lo que vemos que cuando abre este sello, ahora primeramente un caballo rojo, dice bermejo, es decir, sí, un rojo, un carmesí, eso nos sangre. También nos habla eso en ese momento de que es ya habla de sangre, el asunto es sanguíneo, sangriento. Esto remite a guerras. Sí, a guerras, como está el paralelo de Mateo 24. Vemos que el operador, el generador de todas las guerras que han habido en la tierra, pues es este jinete, ¿no? Sí, ha habido sombras, pero cuando se ha desatado se van a incrementar a nivel mundial. Y una cosa que hay que recordar, una buena pregunta, una vez hablábamos en un estudio que la gente se pregunta dónde está Dios cuando están las guerras, ¿no? Pero no se preguntan dónde está Dios cuando no hay guerra. Entonces ahorita que no hay mucha guerra, podríamos hablar de una buena pregunta: ¿dónde está Dios? Pues Dios está interesado en que se arrepientan para que se acerquen a Él y vivan conforme a los planes que tienen las Escrituras a sus vidas. Y pueda darnos paz al alma, ¿no? Porque este mundo está en guerra porque el alma de los seres humanos está en guerra. Entonces las guerras exteriores o entre naciones, entre pueblos, es un reflejo de la ausencia de paz en las almas que hacen la guerra y aman la guerra. Sí, decía el apóstol Pedro que el alma tiene una continua batalla contra los apetitos que batallan contra ella. Muchos son derrotados en esa guerra y muchos tratan de vencer a ese viejo hombre revestidos del nuevo en esa guerra, y los que no han perdonado a sus familiares que los han ofendido están en esa guerra de falta de perdón, y hay una continua guerra. Una guerra que nunca vamos a ganar, ¿no? Incluso por eso es de que Yeshua en su primera venida no venía a traer paz mundial como la tiene prometido en su segunda venida, sino primero venía a ponernos en paz con Dios. Así es. De hecho, también hay un versículo: no vine a traer paz, sino disensión. Esto es otro tema, pero de entrada Dios trajo paz al alma de los creyentes, paz para con Dios por medio de la reconciliación, por Yeshua operada, su sangre. Vámonos más de lleno a el versículo 4. Entonces, otro caballo, pero sigue siendo el mismo jinete. Otro caballo, más unción satánica para este jinete. Sí. Y bermejo, que ya hiciste una mención al color rojo, sangre. Y oí y al que lo montaba le fue dado poder.
Entonces, toda autoridad y poder que tiene Satanás, ¿quién se la da? El Señor es el que todo cuanto quiera ejecutar Satanás no lo hace con libertad, pide permiso a Dios, y si Dios lo tiene en propósito de alguna meta, lo permite, y si no, el poder de Satanás queda limitado. Y ahí está la cápsula, quién es y para quién trabaja Satanás, en la página principal de polvoymiseria.com. Entonces, aquí ya queda claro, es evidentísimo, Luis, que no es Yeshua, porque le da potestad Yeshua a este jinete para quitar de la tierra la paz, y cuando sabemos que Yeshua es príncipe de paz. Sí, incluso cuando venga el Mesías, él sí va a traer paz mundial, y el hecho de que venga, haya guerras después de un aparente caballo blanco, eso es otra evidencia de que no ha venido el Mesías, no ha regresado por segunda vez, porque vuelve a haber guerras aún después del primer jinete. ¿Cómo pasa el caballo de blanco a rojo? En cambio, Yeshua se le ve siempre en el mismo caballo blanco. Sí, porque él tiene la personalidad de invitar, de ser caballeroso a los que se quieran acercar a él, pero el imperio del anticristo es tirano. Primero viene de vestido de blanco, vengan, soy su consejero, créanme. Pero es una sutil tiranía, ¿no? O sea, es una sutil tiranía. Es decir, no nos damos cuenta que estamos bajo una tiranía. Esto no se hace patente al principio, y de acuerdo al versículo en Romanos 7, el pecado en un principio no se manifiesta como tal, sino que al cabo de un tiempo sale el fruto de muerte. Sí, incluso como lo decías, ese hombre de pecado de 2 de Tesalonicenses 2, aquí primero llegó muy sutil con caballo blanco, pero ya salió a reducir su tiranía, el rojo. Ahora ya las cosas las va a empezar a imponer, va a empezar la batalla. Este jinete es el anticristo, sí, cuyo advenimiento viene por obra de Satanás. Claro, el jinete, a fin de cuentas, pues quien lo mueve es Satanás. Podríamos decir que este jinete es el gabinete del anticristo. Ya se está soltando la guerra, y en un momento dado va a empezar a resurgir el personaje principal a parar la guerra para llevarse la gloria y empezar a firmar tratados de paz y empezar a hacer todo cuanto el profeta Daniel anunció que él era parte del engaño. Luis, hay una cuestión muy importante, porque muchos pues que lamentablemente interpretan la Biblia y no la tienen por revelación, o no la entienden por revelación, creen que estos sellos se empiezan a abrir en la gran tribulación, y para mí eso es absurdo. Para mí se empiezan a abrir o se empiezan a manifestar en la tierra, como lo dijimos en la cápsula anterior, desde que la iglesia fue investida del poder de lo alto. En ese mismo momento Satanás hizo su iglesia, el misterio de iniquidad comenzó realmente ya su carrera, hasta que sea manifiesto este jinete en su verdadera identidad. Sí, incluso hay 3 perspectivas de ver este jinete. La primera es que desde los tiempos apostólicos, el hecho de que haya dicho ya está en acción, el misterio de iniquidad, es de que en ese momento ya estaba en acción. Y Juan también lo corrobora: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y todavía hace mención de Diótrefes en la tercera. Sí. Otra característica, o más bien la segunda de 3, es que cuando el Señor habló del discurso profético allá en Marcos 13, terminó diciendo en ese capítulo: y lo que a vosotros os digo, a todos los digo, velad. Y eso es porque a veces los que han querido interpretar, como acabas de apuntalar, han dicho, no, lo que pasa es de que esos tiempos son para Israel. Vienen otros y dicen, no, es para la iglesia. Y realmente el Señor dijo, a todos les digo, velad, porque la iglesia debe de darse cuenta que cuando estas pequeñas guerras estén a punto de suceder, dice, no os alarméis porque es preciso que todo ocurra, pero aún no es el fin. Sin embargo, a la iglesia le están diciendo, la venida del rey en las nubes se acerca. Sin embargo, al pueblo de Israel también le debe de avisar que vienen tiempos de aflicción, la angustia de Jacob, seguida de la gloria del reino milenial. Desde la segunda venida, la apertura de Jacob. Así es, la cual casi estamos a punto de empezar a verla en estos mismos sellos, pero que el hecho de que sean estos acontecimientos una pista de los fenómenos o señales, nos hablan a la iglesia y a Israel en los últimos tiempos. Entonces, para nuestros hermanos judíos, Daniel habla de este jinete, los profetas todos hablan de este jinete, vaya, aluden, inferen, ¿verdad? Y otros muy contundentemente, sobre todo Daniel, aquel que va a querer cambiar los tiempos y cambiar todas las cosas, y el cuerno pequeño, ¿no?
Sí, incluso una perfecta figura en los tiempos casi inmediatos a la profecía de Daniel fue Antíoco Epifanes. Él era un tipo del anticristo. Un Nimrod. Sí, el que sacrificando animales impuros en el altar, todo lo que describe este jinete, pero con la perspectiva de la descripción de Daniel 11, es este mismo personaje, pero ahora con más de sus actividades. Luis, en resumen, podríamos hablar de que el Señor, cuando anunció que se iba a levantar nación contra nación y reino contra reino, algo que hay que tomar en cuenta es que muchas veces hemos oído de guerras en nuestras épocas, pero si prestamos atención, casi siempre se ha levantado nación contra nación, puros gobiernos y presidentes. Son guerras y rumores de guerras previas antes del fin, previas al fin. Así es, las pequeñas señales de sombra. Sin embargo, es necesario remarcar la cantidad de guerras que tan solo en el siglo XX se generaron. Sí, y tomar en cuenta el avance tecnológico, ¿no? Cómo va de la mano el avance tecnológico científico con la guerra. Sí, porque se hacen armas más sofisticadas. Es interesante poder notar que al final, desde los últimos tiempos, todavía se va a incrementar el reino contra reino, se va a añadir, también va a haber países que son reinos, no son tanto naciones o gobiernos. Eso ya será Armagedón. Sí, el hecho de que se va incrementando más el tipo de la máxima guerra, la batalla de Armagedón en el Valle de Megiddo. Sí, están esperando su... ¿Todos contra quién? Contra Israel, pero tiene Israel la ventaja de que su rey pelea a favor de ellos. Bueno, y en ese sentido también contra Estados Unidos, ¿no? Que es un país pro-Israel, pues no al 100%, pero sí gran parte, ¿no? Sobre todo hablando del Partido Republicano por la influencia de los evangélicos. Sí. A los católicos no les interesa Israel, pero a los evangélicos sí. Sí, por el amor al Dios de toda la creación. Ya se sobrepasó, porque dicen algunos que un judío tiene prerrogativas o especialidades sobre los gentiles, y eso no es cierto. El que llega al arrepentimiento por la salvación y fe en Yeshua ve que ya no hay judío ni griego, bárbaro ni escita, no hay distinciones, sino que todos somos uno en el Señor. Okay, Luis, para terminar. Sí, la segunda cosa que podríamos también estar concluyendo, aparte de que otra cosa es nación, reino contra reino, la segunda es otra evidencia de que este jinete no es el Mesías, es de que aquí dice el versículo que le es dado poder de quitar de la tierra la paz. Sin embargo, vemos que el Mesías en Isaías capítulo 2 dice que él convertirá las espadas en hoces y ya no levantará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Todas las armas son convertidas en arados y en objetos de agricultura, y este hombre no, al contrario, no nada más quita de la tierra la paz, dice que se maten unos a otros, que es la tercera que habría que mencionar, que se maten unos a otros. Eso habla de problemas incluso civiles, sociales, no nada más en guerras de naciones, y dice que se le dio una gran espada, o sea, tiene un gran poder de violencia. Y nos matamos unos a otros con la boca también, ¿no? Con doctrinas, con las mentiras que hablamos, y sobre todo las mentiras que no sabemos o no nos damos cuenta que son mentiras y que las tenemos tradicionalmente como verdades. Sí, el ejemplo más claro es cuando alguien no reconoce sus errores y los intenta cubrir con justificaciones y empieza a juzgar. Esa es una forma de levantar el arma, la espada. Una cosa curiosa es la palabra gran, que aparece varias veces en Apocalipsis para hacer énfasis de lo que va a revelar. Esta palabra es muy interesante, que a lo largo de todo el capítulo la podamos notar, porque gran, hablando en este caso de gran espada, es que los problemas son muy fuertes, muy violentos. Así es, por eso hacemos un llamado a recibir a Yeshua, príncipe de paz, y pues para poder vencer a este que salió con gran poder para vencer, para tiranizar a los humanos y manipularlos de mil maneras para llevárselos a su final, ¿verdad? ¿A dónde va a acabar Satanás? En el lago de fuego, y ahí están todos los que mueren en estas guerras sin arrepentimiento y fe en Yeshua. Si hay arrepentimiento, antes de morir, y mientras ahorita está la esperanza, está la puerta abierta. Es estrecha, pero está abierta. Luis, Dios te bendiga, Luis, y Dios te bendiga a ti que escuchas y que quieres ser verdaderamente libre. Pues si la verdad te libera, seréis verdaderamente libres, dice el Mesías Yeshua. Amén.